Mi nombre es Jenny Vera, estudiante de Negocio y Mercadeo del sexto semestre, y me acompaña mi compañera Marisol Mesa. Hoy vamos a hablarles y le vamos a exponer un tema relacionado con las calificadoras de riesgo, donde vamos a definir qué es una calificadora de riesgo, cómo se califica y cómo se mide esta calificadora. Como tal, hay una apertura de condiciones de movilidad perfecta de capitales de una gran interrelación del sistema financiero mundiales y de un amplio desarrollo de los mercados de capitales. Como esto surge como una herramienta que contribuye al desarrollo del mercado y a la evaluación del riesgo de los diferentes inversionistas, la cual va a calificar ese riesgo, que a su vez se convierte en una importante herramienta para el desarrollo del mercado de capitales en Colombia, máximo teniendo en cuenta al nivel de desarrollo que se le está dando al mismo. Bueno, ¿qué es una calificación? Damos como tal la definición de una persona especializada en el tema de evaluar a una persona como tal, que esté cumpliendo sus obligaciones, digamos como sobre el impacto de riesgo que está asumiendo el calificado, o sobre la habilidad para administrar o inversiones de diferentes portafolios de terceros. Bueno, calificadora de riesgo. Bueno, esto se refiere como tal a un objeto, a unas personas de sociedad con objeto exclusivo que da como la calificación de valores o riesgos relacionados con actividades financieras, como lo es relacionado al manejo de aprovechamiento de inversiones de recursos captados por el público. Esta calificadora de riesgos es un agente que profundiza y tiene una madurez como tal en el mercado de capitales a través de estas calificaciones o calificaciones objetivas e independientes de la incorporación. La metodología de ello es muy práctica, que promueve entre emisores y también inversionistas, pues pues digamos como tal de altos estándares de transparencia del gobierno corporativo. ¿Cómo las calificadoras califican? Muchas de ellas tienen como tal su propia escala de otorgar, pero casi siempre se agrupan entre AAA, AA, A, BB, B, CCC, CC, C y D. Algunas agencias tienen una metodología que se enfoca en la capacidad de pago, pero hay otras que incluyen criterios más amplios. En esta diapositiva tenemos 4 divisiones, una que dice seguras, vulnerables, y tenemos como tal el escenario de calificaciones y escenarios. Entonces ahí dice cada uno sus riesgos. Por ejemplo, hay escenarios como tal que dice riesgos muy bajos, riesgos moderadamente bajos, riesgos muy altos, y pues ellos se dividen entre seguros y vulnerables. Bueno, para pues como resumir por qué tienen como tal esas escalas globales y por qué se mencionan como AAA o AA, hay diferentes grados, ¿no? Hay grados de inversión y grado de especulativo. Entonces voy a leerles un poco sobre la capacidad de cada una de ellas. Entonces hay una del grado de inversión que es AAA, que es capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras. Como tal, la calificación de ello es la más alta. Y tenemos otra como es la BBB, que la consideración de la calificación entra como algo menor del grado de inversión por los participantes del mercado. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Marisol Mesa y como ya les decía mi compañera, nosotros les estamos hablando sobre el tema de las calificadoras de riesgo. A mí me corresponde el tema sobre las calificadoras de riesgo en Colombia.
La constitución legal de las calificadoras de riesgo en Colombia se inició en 1991. La entidad encargada de supervisar es la Superintendencia de Valores. Las dos principales agencias calificadoras en Colombia son Dove and Hearst de Colombia y Vanquish Ratings. A nivel internacional existen aproximadamente 130 calificadoras, pero digamos que son las hay tres calificadoras principales, las más reconocidas en el mundo, que sería Moody's Investor, Standard Poor's y Fitch Rating. Esas serían las principales calificadoras a nivel internacional. Bueno, la importancia de las calificadoras de riesgo para el mercado colombiano tiene mucho que ver, digamos, como el inversionista encuentra la utilidad a las calificaciones de riesgos en su proceso de decisión. En el caso del inversionista, brinda un indicador simple y un objeto de evaluación del riesgo crediticio que complementa a menor costo el propio análisis y permite determinar el premio por riesgo. Esto es el retorno adicional que se le exigirá al emisor por representar un mayor riesgo. En otras palabras o en resumidas cuentas, lo que quiere decir esto es que la calificación promueve la eficiencia de los mercados de capitales al contribuir a un cuerpo común de información analítica. Esta transparencia reduce la incertidumbre e induce con mayor flujo los recursos hacia los segmentos de oferta pública de los valores que utiliza la calificación de riesgo. Con ello los mercados se alinean, se comunican mejor, rindiéndose en los costos de financiamiento. Bueno, las calificadoras de riesgo para poder calificar, digamos, una empresa, una entidad o un gobierno, ellas analizan diferentes factores. Entre ellos está el riesgo político, que depende, digamos, la estructura política o el funcionamiento jurídico en el que se encuentra el país. El riesgo internacional, este tiene que ver mucho, digamos, con las alianzas que tiene establecidas, tiene mucho que ver, digamos, con el posicionamiento en el mercado. El riesgo social tiene también mucho que ver con el nivel de vida de la población, los conflictos que posee dicho país. El riesgo soberano tiene que ver con la estabilidad política, el historial de pagos y las condiciones económicas de la voluntad de repagar las deudas. El riesgo económico tiene mucho que ver con el análisis cuantitativo sobre la capacidad de pago que tiene dicho país. Otro de los factores que analizan es la gestión operativa, la dependencia de la administración, la estructura y los controles, el posicionamiento del mercado, la calidad y origen de garantía y la liquidez de dicho país. También se debe tener en cuenta que las personas encargadas, digamos, de estas calificaciones tienen que poseer un criterio totalmente objetivo y, digamos, no tiene que haber ningún interés de por medio para que a una entidad le puedan dar la calificación correcta, porque esto tiene mucho que ver, digamos, con la manera como otras personas van a invertir en mí como empresa. Bueno, las ventajas de las calificadoras de riesgo contribuyen a una mayor transparencia y uso de la información en el mercado de títulos de la deuda, se crea una cultura de riesgo de inversión, brinda una mayor eficiencia en el mercado, facilita a los inversionistas institucionales diseñar portafolios de inversión balanceados de acuerdo al riesgo y posibilita la ampliación del número de emisiones de inversionistas. Esto es muy ventajoso tanto para el que adquiere la deuda como para la persona que va a invertir. Para la persona que va a invertir, digamos que le muestra un panorama muy claro de cuáles son el plan estratégico a seguir a la hora de invertir en un negocio. Por eso las calificadoras de riesgo también tienen, digamos, alguien que las supervisa, porque ellas tienen que dar un criterio netamente objetivo sobre lo que ellas están diciendo, de que si es viable o no es viable una inversión en un país. Y para las personas que van a adquirir la deuda, pues digamos que eso, el hecho de tener una calificación por una calificadora, eso le da como un reconocimiento, como una voz de confianza frente a las demás instituciones. Esta calificación que les voy a mostrar es la calificación de Colombia
hasta el 2019 en el mes de mayo. Fue una calificación, digamos que fue muy esperada por muchas personas. Aunque ambas, digamos, hubieron 4 calificadoras, hubo una calificadora que fue Fitch Ratings, ratificó su calificación en BB, sin embargo, pasó de la perspectiva de un panorama estable a negativo. Las otras, digamos que sí se mantuvieron, aunque ellas, digamos que han tenido los ojos puestos sobre Colombia y sobre todo, pues con lo que ha venido pasando, con las cuestiones fiscales. Entonces, digamos que esto, hasta ese momento, Colombia, digamos que estaba en la cuerda floja en cuanto a esa calificación. Bueno, antes de hablarles, digamos, que lo que significaría perder el grado de inversión para un país o para una institución, lo que les venía diciendo anteriormente. Colombia, hasta el 2019, digamos que algunas calificadoras lo tenían, digamos, en ese momento de estable a negativo, y esto dado como ya lo había mencionado, a cómo se encuentra el país, todo lo que estamos viviendo. Y ahora con lo del coronavirus se viene también una inestabilidad a nivel económico, que digamos que ya varios gremios se han pronunciado para que las calificadoras en este momento de coyuntura que estamos viviendo en el país no califiquen. Entonces, hablando precisamente de eso, este miércoles pasado se recibió una noticia que estaba siendo esperada por muchos analistas y fue la rebaja de la calificación de Colombia. Imagínense, en el 2019 una de las calificadoras pues dijo que era de triple B menos, pero ya lo ratificó, lo cual ubica a Colombia a puertas de perder el grado de inversión. Por anterior se sumaron varias firmas que también dijeron que a futuro esto se podía disminuir. Entre los temas que preocupa a las firmas están las débiles métricas fiscales del país, el bajo crecimiento económico, que porque el choque de la pandemia, también los bajos precios del petróleo. Entonces hay muchas personas que en estos momentos están solicitando que estas empresas no hagan una calificación a Colombia porque estamos viviendo un momento muy crítico a nivel nacional y pues por ende nos afecta a nivel internacional, y pues por ende nos está afectando a nivel nacional. Entonces, ¿qué significa perder el grado de inversión para un país o para una entidad? Haría que los inversionistas vieran con mayor riesgo el incumplimiento de los pagos a Colombia por la razón que se demandaría una prima mayor, se materializarían mayores tasas de interés. ¿Esto qué quiere decir? A mayor sea la calificación, menores van a ser las tasas de intereses, pero entre menores sean las tasas de la tabla de calificación, mayores van a ser las tasas de intereses. Entonces esto sería algo muy grave para el país. La rebaja de la calificación del país de Colombia por parte de Fitch Ratings, lo cual ubica a Colombia a puertas de perder el grado de inversión. Por lo anterior se asumió que la firma mantuvo la perspectiva en negativo, es decir, que podría seguir disminuyendo su nota a futuro. Estos son temas que preocupan porque es la capacidad que tiene el país de recibir inversionistas y pues sería algo muy malo para la situación que estamos viviendo. Bueno, esto ha sido toda nuestra presentación sobre las calificadoras de riesgo. Espero que les haya gustado. Recuerde que les hablaron Jenny Vera y Marisol Mesa. Muchísimas gracias.